Cambio de Filo está dirigido a personas con diferentes niveles de conocimiento sobre el patinaje artístico y a aquellos que desean descubrirlo. Yo soy Marisol. Yo soy Bárbara y te invitamos a aprender junto con nosotras de las conversaciones que tendremos con expertos, amigos y personas a las que admiramos, explorando diferentes puntos de vista para ofrecerte una perspectiva más integral Sobre el apasionante deporte que tanto amamos. Las opiniones y puntos de vista expresados por los invitados de Cambio de Filo son de su exclusiva responsabilidad y no representan la opinión personal de Bárbara y o Marisol o del equipo de Cambio de Filo. Hola y bienvenidos a un capítulo más de Cambio de Filo. Yo soy Bárbara. Yo soy Marisol. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, Marisol Páez, o también como muchos la conocen, Masha. Hola chicas, ¿cómo están? Mil gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Hoy invitamos a Masha porque queremos que nos platique un poco de su carrera como periodista deportiva. Ella fue comentarista de Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 con Claro Sports y comentarista de Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi de 2014 en Fox Sports. También es entrenadora de patinaje artístico sobre hielo desde hace 24 años. Entonces, pues tiene mucha información que darnos y queremos empezar con siempre el mero principio. Queremos que nos cuentes cómo fue tu acercamiento con el patinaje sobre hielo. Ay, bueno, pues como muchos, me enamoré del patinaje viendo castillos de hielo. Pero curiosamente yo tenía una tía que patinaba en hielo. Adulta, yo creo que fue de las primeras adultas que hubo, déjenme les digo, y esto fue hace ya muchos años. Estamos hablando del 93, ¿Cómo se 92. llamaba? Dina Ok. Trueba. El punto es que me llevó a patinar, pero la pista estaba súper lejos de mi casa, entonces, pues en realidad ese fue, digamos, mi primer acercamiento. Me moría de ganas de tomar clases de patinaje, pero la pista estaba súper lejos. Entonces, años después, cuando abrió la pista de San Jerónimo, mi mamá un día me recoge de la escuela y me dice, oye, ¿qué crees? Te tengo una súper noticia, acaba de abrir una pista de hielo cerca de la casa, ¿quieres ir? O sea, no me lo tuvo que decir 2 veces. Corrimos a mi clase de prueba y pues desde ahí no me volvieron a sacar y esto fue en el 93, o sea, ya llovió. Y otra parte muy interesante contigo, Masha, es que eres periodista deportiva. ¿Cómo te acercas a este mundo? Fue muy curioso. Yo ya era entrenadora en ese entonces, estaba en mis primeros años de coach y una persona cercana me dijo, iban a ser las Olimpiadas de Torino 2006 y yo les comentaba así, ay, cómo me encantaría ir a ver unas Olimpiadas y demás. Y me dice una persona cercana, ¿y por qué no vas como comentarista? Y yo así de, ¿y eso cómo se come? ¿No? O sea, ¿cómo voy a ir de comentarista? Y me dice, bueno, pues a ver, TV Azteca transmite los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿por qué no te acercas a ellos? Y yo así, pues es que no conozco a nadie, no sé hacer esto, ¿cómo le hago? Y bueno, resulta que David Feitelson, que en ese entonces era el jefe de deportes en TV Azteca, tenía una columna en el periódico Reforma, ponía su correo ahí y pues le mandé un correo y les dije, hola David, pues soy patinadora y sé mucho de patinaje, me encantaría ser comentarista de Juegos Olímpicos, no sé Wow. si exista la oportunidad y demás. Obviamente mandé ese correo sin pensar jamás en la vida que me iban a contestar. No pasaron ni 3 días, me contestaron y me dijeron que querían que fuera una entrevista. Y digo, para no hacerles el cuento largo, porque la historia es muy larga y muy emotiva y hasta se me sale la lagrimita siempre, me llamó, me conoció, me dijo que quería que fuera a conocer a José Ramón Fernández, el gran José Ramón Fernández, que era, digamos, el jefe de deportes en esa época. José Ramón me dijo, ok, sí sabes mucho y yo sí. Me hizo como 3 preguntas para probarme, mismas que contesté muy bien. Me dijo, perfecto, vámonos al foro, te vamos a hacer una prueba. Y yo así, o O sea, sea, en ese en ese momento, momento, o no. sea, yo nada más me acuerdo que yo abrazaba mi bolsa, traía mi bolsa en las piernas así, aferrada, muerta de miedo, porque aparte había escuchado cosas terribles de José Ramón Fernández, ¿no? Y total, llegué, me pusieron así en el foro de noticias, me pusieron mi pantalla y me pusieron a narrar una competencia de patinaje. Guau, Finalmente pero para regresé. esto sí habías ensayado o Claro algo. que no tenía ni la menor idea de qué tenía que hacer. Yo nada más iba narrando lo que veía. Y finalmente volvemos a su oficina y me dice, lo hiciste muy bien. Obviamente sí te falta dicción, te falta como el saber guiarlo, pero lo haces bien. Yo te recomiendo que te tomes un cursito de locución y platicamos. Me dice, no sé si te puedo mandar a las Olimpiadas o no, porque está un poco complicado la logística, ya estamos muy cerca, así que no sé si se pueda, pero tú por lo pronto tómate ese curso de locución. Bueno, yo me fui soñada de ahí, tomé mi curso de locución y tenía que esperar.
me llaman como, no sé, unas 2 semanas después para decirme que querían que hiciera unas cápsulas para televisión. Ya para esto yo ya era una gran experta en locución después de mi supercurso. Y demás, después de eso ya nada más hicimos las cápsulas y me tenían en espera. Me decían, no hagas planes por si acaso, pero tuve que esperar más o menos de noviembre, que fui con ellos, hasta finales de enero, que fue cuando un día me llaman y me dicen, ¿tienes pasaporte vigente? Y yo, sí, por. Wow. Así, corre al canal ahorita con tu pasaporte. Voy corriendo y me dicen, felicidades, te vas a Torino en una semana. Y yo Ay, qué así, increíble. Wow. me morí. O sea, increíble. Así fue como llegué. La verdad es que la clásica historia de tocando puertas. O Ujú. sea, mi historia no fue de yo ya había estudiado esto, yo ya era una experta, no, cero. No tenía ni la menor idea, simplemente era una fanática que quería ir a ver las Olimpiadas de Torino 2006, pero era muy caro y se nos ocurre esta idea de ir como comentarista y pues pegó. Oye, una duda, ¿y las 3 preguntas que te hicieron en ese momento eran de patinaje específicamente o cómo eran? Sí, me preguntaron, si mal no recuerdo, así como, ¿quién ganó las Olimpiadas fulanas de tal en la disciplina de danza? ¿Y qué pasó con la pareja fulana de tal? No sé, cosas de como de ese estilo, pero digo, la verdad es que como buenos fans, luego conocemos como mucho las historias de los patinadores, así se las contesté, o sea, pero sí, fueron básicamente de eso, o sea, ni siquiera tanto como tecnicismo, sino cosas como más de la trayectoria o de sucesos que habían pasado con algunos patinadores. Oye, y para Torino, ¿solo comentaste patinaje artístico u otras disciplinas? En Torino en particular solo fue patinaje. Okey. La verdad es que fue una experiencia muy linda porque fue comentar desde la pista de hielo, desde la Palavela, en el área de, pues, de comentaristas, veías a todos los medios de comunicación, entré a todas las competencias, todas las narré. Wow. No, sí, fue la mejor experiencia. El sueño. Sí. Está increíble porque justamente no, o sea, lo hiciste tan genuino que de repente que se diera, wow. Y luego tengo la duda de, en este curso, si también te enseñaban, por ejemplo, o sea, porque supongo que tuviste que estudiar todas las reglas, todos los perfiles de todos los patinadores, o no sé cómo funcione, pero ¿cómo fue tu preparación para justamente tan rápido ir y... Fíjate que cuando tú vas a una competencia, cualquier evento internacional, los organizadores te dan como material, ¿no? Entonces tú como medio de comunicación tienes acceso a cierta información que ellos te dan. Digo, yo ya conocía mucho y yo, que no sabía que me iban a dar esa información, ya había hecho mi investigación. De todos los patinadores que iban a estar en todas las disciplinas, bueno, imprimí todo, llevaba yo una carpeta, les juro, así, engargolada para yo tener mi información para que me encontrara con que el primer día de narración llega un monito con una hoja de papel y te dice, aquí está la información de hoy, tú así de, ok. Yo ya llevaba todo mi engargolado, pero pues muchas gracias. Lo bueno es que lo estudiaste, lo tenías más a la No, mano. claro, lo tenía súper fresco, la verdad, Ujú. pero sí te simplifica todo. Claro. Y esto yo desconocía en ese momento, pero pues sí, en todos los eventos a los que vas como medio de comunicación, pues ya te dan tu hojita con toda la información de lo que va a haber ese día, ¿no? Ujú. Ay, está increíble esa historia. Está Sí. increíble. Estoy De impactada. hecho, a ver si más adelante podemos platicar un poco más como a fondo de todo lo de Torino, porque la verdad es que sí, como experiencia de tocar puertas fue muy buena y como, digamos, como experiencia profesional, todo. No, pues cuéntanos de una Sí, vez, cuéntanos. justo queríamos que nos contaras cómo es todo un día Ok. de cubrir unas olimpiadas. Ok, bueno, voy a hablar en particular de las de Torino, que fueron directamente en Torino, porque los otros Juegos Olímpicos los he cubierto desde México y es muy diferente la logística cuando cubres desde estudio a cuando cubres en el lugar, ¿no? Los de Torino han sido los únicos Juegos Olímpicos en los que he estado como tal en la sede. Entonces, mis días eran loquísimos. Era, despiértate a las 5 de la mañana, te vas al IBC, que es el Centro Internacional de Medios. Entonces, tú llegas a un lugar que es una bodega industrial gigantesca en la que vas caminando y vas viendo como todos los apartados de cada país, ¿no? Y todos los medios de comunicación de todo el mundo. Entonces vas viendo gente de todo el mundo y vas viendo así que si la NBC, la CBC, y todos, y vas caminando y ves como el de Estados Unidos es gigante y de repente llegas a Brasil, pero Brasil es chiquito, México era chiquitito y estábamos al lado de Televisa, perdón, entonces, bueno, pues llegas a tu lugar y entonces ya tienes como tu propia oficina de tu país, de tu televisora, que está llena de monitores y televisiones y computadoras y un mini estudio y todo para que puedas hacer todo como si fuera un estudio en México, ¿no?
Entonces yo llegaba en la mañana y era, ¿cuál es el plan del día, no? Ah, bueno, pues vete a la conferencia de prensa. A mí me tocó justamente que Michelle Kwan se retiró de las Olimpiadas. Y fue para mí una depresión total porque Michelle Kwan era mi patinadora favorita. Entonces yo que decía, ya la voy a ir a ver patinar por fin en persona. Entonces me dicen en la mañana, corre, Michelle Kwan va a dar una conferencia de prensa. Pues fui, nunca en mi vida había ido a una conferencia de prensa y no sabía qué tenía que hacer, pero ahí voy con un camarógrafo y finalmente es Michelle Kwan dando la noticia de que se lesionó y que se iba a retirar y entonces que iban a mandar otra patinadora en su lugar. Y yo en shock, yo así de, ¿qué onda, no? Todo el mundo haciendo preguntas y todo, no recuerdo si contestó preguntas o no, pero el punto es que me toca eso. Y bueno, de ahí es, ahora vete a los entrenamientos de los patinadores y si puedes hacer un reportaje de alguno de ellos, dale. Yo, un reportaje, ok, esa no me la sabía, no sé cómo se hace, pero ahorita investigo. Entonces me voy a la pista de hielo y me toca ver, así lo primero que veo, Plushenko saltando un cuádruple gigantesco en mi cara Wow. y yo así. Dije, ¿cómo voy a trabajar? O sea, Sí. yo vengo aquí en modo fan, ¿no? Ahora ponte en modo conductor, comentarista, entrevistador. Entonces finalmente terminé haciendo un reportaje, creo que de Evan Lysacek, si mal no recuerdo. Pero entonces ya sabes que te vas súper mega arreglada y entonces viene el camarógrafo y le decía, es que yo no sé qué hacer. Me decían, tú habla de lo que sabes. Yo me encargo de lo demás, yo voy a grabar y tú haz esto y haz lo otro. Y yo, bueno, está bien. Entonces, haces reportajes y luego te dicen, oye, ¿qué crees? Que los patinadores van a salir hacia los camioncitos que los llevan a la Vía Olímpica, entonces vete a hacer una entrevista. Y yo así de, ok, pues vamos a hacer una entrevista. Y entonces vas con tu micrófono persiguiendo a los patinadores a ver quién te contesta una pregunta. Y ya después de eso corres de nuevo al IBC para que puedan editar todo el material y sacar la nota. Y entonces ya sabes que a las 7 de la noche va a empezar la competencia, entonces tú tienes que llegar desde las 6, ¿no? Pero es una logística enorme, o sea, porque además para entrar a cualquier lugar, a cualquier sede, es una seguridad que no te la crees. Claro. Yo traía, historia chistosa, traía un avioncito de metal que yo me llevaba a todos mis viajes porque tomaba fotos de diferentes lugares con mi avioncito. Y entonces me hacen la revisión, encuentran el avioncito y me empiezan a decir en italiano algo de que el avión y me hacían así y yo no entendía nada. Y yo sí, no sé qué me están queriendo decir, no me dejaban pasar a la competencia. Ya finalmente un buen samaritano italiano que hablaba inglés me dijo, te están diciendo que el avioncito. Y yo, ay, perdón, ¿no? O sea, de que no te imaginas que algo tan tonto como un juguetito que puedas traer no te van a dejar pasar. O sea, para llegar al lugar de competencia tienes que planearte como con hora y media antes por todos los lugares de seguridad por los que tienes que pasar, que no te dejan llevar todo. No sé, otras anécdotas chistosas es, resulta que donde estábamos los medios de comunicación era donde calentaban los patinadores. Wow. Sí, ya sé. Entonces tú llegas y vas casual al baño y de repente ves a Carolina Costner calentando, haciendo splits al lado de ti. Y Ay, vas me caminando muero, tú así. me O muero. haciendo triples, ¿no? Así, calentando Sí. sus triples enfrente de ti. Yo así. Oye, pero Masha, a ver, tengo 2 preguntas hasta ahora. Ahí sí. Hasta ahora. Hasta ahora. Por ejemplo, esto que dices de ir, con los patinadores y preguntarles y todo, que todo era en inglés y después lo tenías que decir en español, o cómo era tu trato ahí porque, pues, al final ibas de México, pero también te tenías que No, todo lo hacía en inglés en realidad. Y ya en el estudio lo que hacíamos era que poníamos como un voiceover con, claro. con el doblaje, ¿no? Digamos, ¿no? Para Okey. que la gente entendiera. No sé por qué no ponían subtítulos, porque el voiceover siento que se oye un poco extraño, pero bueno, pues así es como lo hacíamos, ¿no? Entonces ya nada más iba sacando como qué dijo. Alguien, por ejemplo, si había entrevistado a un hombre, uno de los hombres de los comentaristas que venían grababa el voiceover y ya nada más lo poníamos para la nota. Pero sí, yo llegaba Superbién. hablándole en inglés a todo mundo, menos con Brian Joubert, el patinador francés del cual yo estaba perdidamente enamorada, que a él sí yo llegué así, hablándole en francés. Yo dije, ahorita me lo ligo. No funcionó, pero sí lo entrevisté en francés. Oye, y la otra era que, ¿qué tanto conocimiento del patinaje tenías? O sea, ¿estabas ya dabas clase, ya te sabías todo el reglamento o estabas como un poco que te gustaba mucho, pero no entendías a fondo o No, en qué estado estabas? ya estaba, yo ya me había retirado. Yo me retiré en avanzados 1, entonces digamos que tenía buen nivel cuando me retiré. Ya era coach, llevaba más o menos 4 años siendo entrenadora. Okey. Y justo en esos olímpicos fueron los primeros olímpicos con el nuevo sistema de jueceo, porque ya ven que antes era el 6.0 Ujú. y el sistema este de la ISU se implementó más o menos en 2005.
y los Juegos Olímpicos fueron en 2006. Entonces fue súper interesante porque yo ya había estudiado, justamente por ser coach, yo ya, digamos que ya tenía las reglas como muy claras, al menos en individual y en parejas. En danza es un poquito diferente y es un poco más complejo y ahí sí lo tuve que estudiar más, ¿no? Pero digamos que en lo mío, como que dominaba las reglas y entonces fue como muy interesante poder narrar con las nuevas reglas y decir, claro, es que ahora sí la gente lo va a entender, ¿no? Porque está muy claro que si el, no sé, el molinete tuvo 3 vueltas en cada posición o que si la secuencia de pasos tuvo movimiento corporal o no tuvo movimiento corporal, ¿sabes? Como ese tipo de cosas siento que ya podías darle a la gente algo un poco más técnico que pudieran entender, porque antes era, ¿lo hizo bonito o no lo hizo bonito? ¿No? ¿Te gustó o no te gustó? Y pues vete a saber el juez qué pensó. Pero ya el conocer el sistema de jueceo te da otras herramientas para poder explicarle a la gente. Oye, y en ese momento no estaba este cuadrito que ahora vemos en la tele que nos puede ir diciendo si tuvieron GOE positivo o negativo, el nombre del elemento y pues qué le dieron, ¿no? O sea, qué nivel le dieron a los elementos. Es ¿Qué correcto. tan difícil era para ti en súper rápido en lo que pasaba una patinadora y otra poder explicarle a la gente estos elementos técnicos y que los tuvieran claros para que entendieran un poco más del patinaje? Es complicado. Sabiendo que no todo el mundo entiende de patinaje, a veces tienes como que buscar qué lenguaje vas a utilizar para que te entiendan o qué tan técnico te vas a ver. Entonces yo, por ejemplo, en particular, hablaba de, a ver, en general su programa estuvo bien, pero tuvo 2 caídas. Y ya sabemos que 2 caídas, en ese entonces la caída te contaba un punto menos, ¿no? Ahora es 0.5, pero en ese entonces era un punto, entonces decía, bueno, ya tiene 2 puntos menos. ¿Y por qué se cayó? Entonces yo me enfocaba, ¿por qué tuvo el error? Ah, bueno, pues si ven aquí en la repetición en cámara lenta, van a ver que tiene una inclinación y por eso se cayó y bla, 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 ¿no? O aquí su secuencia de pasos no tiene suficiente cobertura del hielo, tiene que cubrir mínimo 3/4 partes, pero no está cubriendo 3/4 partes, no sé, o sea, como que trataba de no meterme demasiado en el detalle, sino en las cosas como más obvias y daba un poco más mi opinión, ¿no? Yo pienso que este patinador fue mejor que el anterior por tal y tal y tal. Curiosamente sí le atinaba bastante bien, ¿no? Pero, o sea, como que tratas de no meterte tanto en el detalle que la gente no puede entender, porque sí, realmente tienes muy poquito tiempo entre patinador y patinador. Realmente es la repetición y la espera de resultados para que puedas decir tu opinión. Claro, Entonces no te puedes ir como por tanto por las ramas, ¿no? Más bien llega este punto en el que te conviertes más como en alguien que describe lo que está sucediendo y si en pantalla estás viendo la repetición y el pie y la caída, que si el salto robado, fíjense cómo cuando cayó su cuchilla gira un poco en el hielo, bueno, eso quiere decir que el salto no estuvo completo y por lo tanto se lo van a contar con menos calificación, ¿no? Ese tipo de detalles que lo más obvio que pudiera ver la gente. oye, y tengo otra duda. Es que cuántas dudas me surgen de todo esto y por eso nos encanta tenerte aquí para que nos abras los ojos de este otro mundo en el periodismo deportivo. Tú estás ahí presencial en Torino Sí. y estás sentada en algún lugar en el que ves el hielo y aparte tienes las cámaras o solo ves las cámaras o solo ves el hielo, ¿cómo funciona? Haz de cuenta que estás en un área de gradas. Todos los medios de comunicación los ponen en gradas y son pequeños cubiculitos, están separados para cada televisora. Y entonces tú ves el hielo porque estás en gradas, pero tienes una mesa y tienes un monitor. Y curiosamente el monitor a nosotros nos daba la información antes que a la gente. Algo así Entonces, me imaginé. sí, entonces yo me acuerdo muy bien, ¿cuándo fue? No sé, creo justamente creo que fue con los hombres cuando ya iba a salir, no sé, el resultado de Plushenko, que yo soy mega fan, que yo vi que ya había ganado antes de que dijeran nada y yo sí, ya sabes, de que te tienes que callar y no puedes decir nada todavía porque la gente pues no lo está viendo, Claro, ¿no? O todavía no lo anuncian o lo que sea, pero sí, 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 súper divertido porque realmente ves como espectador, estás viendo la rutina en el hielo, que la puedes estar viendo también en el monitor si tienes alguna duda, pero realmente estás viendo en el hielo. Y ya más bien en cuanto termina cuando termina la rutina y cuando terminas de ver lo que acaban de hacer, ahora sí ves el monitor para tú poder ver la repetición o lo que se está viendo en pantalla y poderle decir a la gente qué es lo que estás viendo. claro. Y lo ves un poquito antes para Exacto, poder comentarlo, es, saber qué viene, exacto, prepararte de cierta forma. justamente. Qué Está interesante. interesantísimo. Sí. ¿Y qué momento recuerdas más emocionante de todo lo que has cubierto? ¿Cuál momento lo recuerdas? Mira, he cubierto ya muchos Juegos Olímpicos, o sea, desde Torino 2006 he cubierto todos hasta Beijing 2022. Pero para mí, obviamente, los más especiales son los de Torino por múltiples razones.
Primero, pues porque fueron mis primeros, o sea, fue mi primer contacto con este mundo. Segundo, porque fueron presenciales y el estar en unos Juegos Olímpicos, les juro que hasta la piel se me pone chinita. O sea, Claro. es algo de otro mundo que no se puede comparar con nada. O sea, yo no competí, pero no me importa. Yo digo, yo ya llegué a los Juegos Olímpicos, les juro que la Ujú. sensación es otra. O sea, es un ambiente muy especial. Toda la gente está como conectada de una manera súper bonita. El poder como fan, o sea, porque el hecho de que yo sea periodista no me quita el que soy fan. Tienes que fingir La que, objetividad. claro, Sí, pero la finges en realidad, ¿no? sí. Todos tenemos que ser neutrales, tenemos que ser objetivos, pero siendo muy realistas, ¿qué harían ustedes si estuvieran No, ahí? Fanear. O sea, claro, Pero pero todas, 100%. todas y O sea, mi todos. corazoncito me hacía así, ¿no? Y entonces alguien caía un salto y yo así, y de repente así de, lo logro muy bien. No, o sea, tienes que hacer tu mejor actuación de objetividad y de ser muy neutral, pero Sí. la verdad no hay manera. O O sea, igual, o sea, me imagino un poco los momentos que también son muy intensos, como de aguantarte las lágrimas, pero todavía que tienes que narrar. te voy a ser sincera, no te las aguantas. Bueno, yo, al menos. Yo, justamente en los de Torino, cuando Plushenko hizo su gala olímpica, que la tuve que narrar, que sale Edwin Marton, el violinista, y se para en el hielo con un violín y Plushenko patinaba alrededor. Yo, bueno, lloraba, pero así, o sea, les juro, no saben cómo lloré. Y tratas de narrar que sin que se te oiga que estás llorando, ¿no? Claro. O, por ejemplo, me tocó en las parejas, la pareja china que quedó en segundo lugar, tuvieron un accidente espantoso que a la chica la lanzan en un cuádruple South, se abre en el aire y se cae de rodillas y se le abren las piernas. Ay, no. Espantoso. Me quedé callada. Y nada más Antonio Rossi que me da el codazo y me dice, habla. Y yo, se acaba de caer. O Sí. sea, creo que es obvio, ¿no? O Sí. tipo, no ganó Michelle, digo, no ganó Sasha Cohen, que después de que Michelle Kwan se retiró, pues mi siguiente favorita era Sasha Cohen, y yo quería que ganara, y ganó Shizuka Arakawa, y yo estaba furiosa, ¿no? Y entonces, o sea, yo decía, no quiero narrar, estoy muy enojada, ¿no? O sea, hasta Antonio Rossi que decía, bueno, creo que mi colega está un poco molesta, está un poco indignada. Y yo, es difícil, Claro. pero no son los únicos momentos. O sea, también me tocó ahora en Beijing. Por ejemplo, cuando salió Donovan, la verdad es que sí se me salieron mis lagrimitas. Y Sí. narrar cuando estás saliendo y que estés narrando un momento histórico para México, ay, no. Se ¿Cómo? me puso O ahorita sea, la sí, piel no, 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 chinita. les juro. Ujú. Dos momentos en Beijing me tocaron que para mí fueron súper emocionantes. Justo fue, o sea, cuando Donovan salió al hielo, que les juro, o sea, las lágrimas así corrían y corrían y corrían. Y digo, en Claro Sports no narrábamos durante las rutinas, solamente era al final. Entonces tuve tiempo de limpiarme las lágrimas y contenerme un poco, pero les juro, o sea, estaba yo súper emocionada. Y el otro, cuando Camila Valieva hizo su primera rutina, porque iba a ser la primera mujer en realizar un cuádruple en competencia, bueno, en Juegos Olímpicos en particular, y entonces iba a ser histórico. Y entonces también ese momento para mí fue como súper, súper bonito. Oye, y una duda ahorita que nos acabas de decir. ¿Qué te gusta más, narrar durante la rutina o después de la rutina? La verdad, me gusta durante, pero también entiendo el por qué hay algunas televisoras a las que no les gusta, porque sí sé que hay mucha gente que disfruta más como ver toda la rutina, poder escuchar la música y demás, pero creo que se podría encontrar un punto medio. O sea, yo pienso, es bonito el poder decir, ah, le salió bien, o ah, le salió mal, o escuchen o vean tal cosa, ¿no? Como tratar de decirle a la gente qué ver en el momento o cómo conectarse con el patinador en cierto momento específico de la rutina. A mí sí me gusta durante, pero a lo mejor narrar poco, ¿no? No pasártela hablando porque Sí. pues sí arruinas a lo mejor un poco la experiencia de Pero eso quien es está algo que te viendo. dice la televisora, Sí, no que tú correcto. decidas. O sea, yo de hecho solamente en Claro Sports ha sido el único lugar donde no he narrado durante, pero tanto en Televisa como en Fox Sports narrábamos durante y simplemente como limitar un poquito. Oye, y no sé si te puedo preguntar, ¿qué nos espera ahorita que nos dijiste que no has dejado de narrar los Juegos Olímpicos? ¿Qué nos espera para el próximo año con Masha? Pues esperemos que sigan escuchando a Masha en los Juegos Olímpicos. El dedo está ahí, el proyecto está. Obviamente no depende de mí, pero digamos que si todo sale como lo tenemos planeado, pues me estarán escuchando también para En- Milano. Entonces, ya para que aquí, en cambio de filo, se den cuenta de cómo es un día de Masha narrando las Olimpiadas, que ahora ya conociendo este otro lado se me hace súper interesante. Sí.
Sí, Sí, y la totalmente. verdad es que, digo, ha habido algunos cambios y esperemos que estos cambios que pueden ser favorables con respecto a los derechos olímpicos y quién va a transmitir y demás, esperemos que con este cambio me pueda volver a topar con la situación de poder narrar desde allá. Que además sería muy curioso porque sería 20 años después de mis primeros Juegos Olímpicos y nuevamente en Italia. Así Sí, que creo que sería un bonito cierre de círculo. sí sería. Y un poco antes de seguir, porque tengo esta duda que no te la hice al inicio, pero cuando tú aplicaste para ser comentarista, o sea, ¿sí sabías hablar en público o lo hiciste sin pensar y dijiste, pues a ver si me aceptan? Te voy a decir algo que a lo mejor ni me van a creer, pero toda mi vida fui súper tímida. Tímida de no poder decir una exposición en la escuela y ponerme a llorar, de que reprobaba los exámenes orales porque me ponía tan nerviosa de que me preguntaban enfrente de todos los demás que no contestaba. No me pregunten en qué momento de mi vida se me quitó la pena y ahora me fui para el otro lado, Justo, pero sí, no qué sabía hablar en transformación. público. Sí, no, 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 o sea, soy otra. La La pasión gente que me mueve. conoció antes, sí, les juro que sí. No sé exactamente en qué momento, pero se me quitó la pena. Y no sabía hablar en público para nada. Fui aprendiendo. Y la verdad, curioso, fueron los camarógrafos los que me llegaron a enseñar. Bueno, a ver, mi mentor realmente fue Antonio Rosique, que, bueno, lo adoro. Nos hicimos una gran amistad después de los Juegos Olímpicos y él me enseñó mucho. De hecho, hicimos un trato cuando nos conocimos en Torino. Me dijo, tú enséñame de patinaje todo lo que tenga que saber y yo te enseño todo lo que tengas que saber de cómo hablar y de cómo comentar. Fue un muy buen trato. Gran trato. Supo tanto al final del patinaje que él también lloró en la gala. Ay, Los dos compartíamos Kleenex, así sí. llorábamos mucho en la gala. Em, sí, o sea, yo podría decir que, digamos, con respecto a cómo narrar y a las cosas que tenía que decir o qué palabras usar o este tipo de cosas, Antonio Rosique fue quien me enseñó, pero los camarógrafos, cada vez que agarraba yo el micrófono y tenía que decir algo, hacer un reportaje, les juro, no saben qué lindos. No, mira, tú párate acá y vas a decir más o menos así, muévete más o menos así. Lo máximo los camarógrafos. Nunca me hubiera imaginado que ellos me iban a enseñar tanto. Oye, pero qué gran, como dice Sol, qué gran paso pasar de estar en una exposición en la escuela que te da ansiedad a estar en unos Juegos Olímpicos haciendo un reportaje para medios tan grandes. Y creo Sí, que eso habla de tu pasión por este deporte, porque justo algo que hemos visto en Cambio de Filo es mucho esta capacidad de tolerar las incomodidades por hacer algo más grande que nosotras cuando nos gusta algo tanto, ¿no? Cuando nos cierto. apasiona. ¿Te movió tanto el poder compartir de patinaje con otras personas que te enfrentaste a esa incomodidad? Sí, la verdad es que sí. Y es algo que trato yo de enseñarle a mis alumnas, a mis seres queridos. Quítense la pena. ¿Quieres hacer algo? Hazlo. O sea, el tocar puertas, el pelear lo que quieres, hay que ir por ello. O sea, nunca sabes qué cosas te pueden esperar si rompes tus miedos. O sea, yo la Totalmente. verdad ahí sí me fui súper clueless a tocar puertas así de, sí, yo voy a ir de comentarista, no sabía ni de qué estaba hablando. Y hoy en día digo, qué bueno que lo hice. O sea, nunca me hubiera imaginado esta vida, Claro. pero, o sea, bueno, si me hubieras preguntado de niña que iba a estar en televisión, o que iba a tener un canal de YouTube, que iba a narrar, jamás. No, y O estar sea, tan no, cerca de la gente que de verdad admiras tanto en el patinaje. totalmente. Nunca me lo hubiera Totalmente. imaginado, pero no me arrepiento de nada. Lo volvería a hacer un millón de veces y volver a pasar todas las penas y todos los miedos, 1000 veces lo volvería a hacer. Oye, y esa es una cualidad que tiene que tener un periodista deportista, deportivo. ¿Qué otra cualidad consideras que se tiene que tener para este trabajo? A ver, yo creo que sí tienes que ser extrovertido. Si tienes pena, pues te la quitas. Em, Tienes que estudiar mucho, tienes que tener buena dicción, buen manejo de gente, o sea, como social skills, ¿no? Ujú. Como el realmente poder conectar con la gente. Y también creo que hay una parte como de saber improvisar, saber cambiar el tema, porque muchas veces surgen situaciones que a lo mejor tú estás concentrado, no sé, por ejemplo, viendo la rutina, ¿no? Y pasa lo de la que se cayó o pasa algo en las gradas y tienes que saber cambiar el enfoque y cambiar el chip y que no se te trabe la lengua y saber de qué hablar. Y justamente, un poquito en ese tenor, me pasó que en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausanne en 2020 me dicen: "Oye, necesitamos a alguien que narre curling". Y yo así de: "Okey".
o sea, yo la verdad siempre me había reído del curling. Mucha gente se ríe, la verdad, ¿no? O sea, mucha gente se ríe, dicen por qué es un deporte olímpico y nadie Sí. quería narrarlo. Entonces todo el mundo estaba así. No, de hecho me tocó desde Fox, les estoy mintiendo, me tocó en Fox Sports en Sochi. Y así de que hubo una junta, ¿y quién quiere narrar curling? Y todos así. Y se oían los grillos, ¿no? Ah, bueno, Masha, tú eres la nueva, te toca. Y yo así de, ¿y cómo narro eso? Me metí a leer las reglas y demás. Dije, bueno, pues a ver si chicle y pega. Y tanto ahí como en Lausanne me tocó narrarlos. Y de hecho, mi productor, que acaban de conocer, me dijo, no sé cómo lo hiciste. O sea, te oyes como una experta. Qué bárbara. Parece que haces curling olímpico tú. Y yo hablaba y hablaba. No, sí, que ahorita ya entró a la casa y que ya tiene un punto más y ya tiene un punto menos. O sea, me vuelo. Fake it till you make it. Sí, sí. Pero antes de que tú hicieras esta solicitud para ser comentarista, ¿ya había comentaristas de patinaje o fue que, o sea, que Mm, En tú español, pusiste ¿no? en Hubo español? una O sea, antes de mexicanos, mí. pues. Hubo una nada más antes que yo sepa. No ubico a alguien más. Había una, no sé si es española o argentina, que narraba más como tipo los mundiales, pero o sea, ni siquiera era Juegos Olímpicos, era como estas competencias que luego veíamos en ESPN o así que transmitían en español. Y es una comentarista muy famosa que de hecho ni es patinadora ni nada. Pero para Juegos Olímpicos en realidad solo hubo una para los Juegos Olímpicos de 2002, los de Salt Lake City. Y desapareció, o sea, como que, no sé, seguramente conocía a alguien y le dijeron, oye, vente, necesitamos a alguien que narre, pero ella ni se dedicaba a televisión ni le interesaba ni nada. Entonces, pues ahí fue donde entré yo. Guau. Y de ahí pues te empezaron a jalar otros deportes. Sí. Y cuéntanos cómo fue aprender de cero todas las reglas de, por Ay, ejemplo, muy del curling. chistoso. El curling afortunadamente no está tan difícil. Qué bueno. Y me divertí y ya al grado que hasta hice yo un episodio justamente antes de los Juegos Olímpicos de Beijing. Hicimos un episodio de curling y me fui a jugar curling con todo mi Wow. staff. Está divertidísimo. Es algo que tienen que hacer una vez en su vida, la verdad. ¿Ahora Está entiendes por qué súper es un divertido. deporte olímpico o seguimos sin entenderlo? Os- bueno, no sé. La verdad es que sí está difícil. O sea, no sé si entiendo por qué es un deporte olímpico. No, probablemente todavía no lo entiendo. Ok. Pero sí está o sea, está difícil y sí necesitas como mucha precisión. O sea, la verdad es que sí se te va la piedra y la barrida, si tiene lo suyo. Yo, bueno, ya les enseñaré ese episodio, pero el simple hecho de deslizarte con la piedra y no romperte la cara en el camino es un tema. O sea, yo Wow. me fui de panza con la bola. O Wow. sea, es que pues, se te resbalan los pies porque traes además un zapato que tiene como plástico abajo y eso es lo que te hace deslizar. Entonces, a ver, si de por sí en tenis nos Claro. resbalamos en el hielo, ahora métete con uno que tiene como un plastiquito súper lisito y a ver, deslízale suavecito, Como con guardas, así. hace cuenta. Ay, no. No, pues Y yo me fui de panza, claro. ese capítulo lo podemos ver en tu canal. Sí, Ah, Ok, perfecto. un ahí lo cafecito vamos a con buscar. Masha. Sí, sí, sí. Sí, está muy divertido. Pero sí, o sea, es todo un tema. Por ejemplo, del que nunca le pude aprender las reglas y fue dificilísimo, me tocó narrar hockey en, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, si mal no recuerdo. Necesitaban a alguien que narrara hockey. Y yo así de no, a hockey no le entro. Ah, bueno, porque a ver, es importante saber cómo es la dinámica en una narración de Juegos Olímpicos o de cualquier evento. Normalmente tienen a un conductor, que es del canal de televisión, y llaman al especialista en el deporte. Por eso, por ejemplo, en TV Azteca yo estaba con Antonio Rossi, que él es quien va guiando toda la transmisión y yo simplemente entro con los comentarios técnicos, ¿no? O, por ejemplo, en Fox me tocó con Marion Reimers y era la misma dinámica. Para todos los eventos y para todos los deportes me había tocado yo ser la que daba los comentarios técnicos, pero ahí les va lo que me pasó. Para los de Lausanne tenían a la capitana del equipo de la Selección Nacional de Hockey, no recuerdo su nombre, Claudia Telles, la tenían a ella como la que daba los comentarios técnicos, pero de repente se enferma el conductor que tenía que guiar la transmisión. Y entonces me dicen, Masha, ¿le entras? Y yo así de, pues mientras no tenga que hablar mucho de hockey, ¿no? Pero entonces yo dije, ok, va, yo puedo guiar perfectamente una transmisión porque además, después de los Juegos Olímpicos de Torino, yo me quedé trabajando años en televisión. Entonces fui reportera de deporte olímpico en general, no solo de patinaje, sino de deporte olímpico. Y después estuve con José Ramón Fernández en un programa suyo. Entonces ya digamos que ya era como más conductora.
y digamos, ya le tengo como muy medido esto de cómo conducir. Pero entonces resulta que llego con Clau Telles y Clau Telles es muy penosa para hablar. Entonces se quedaba callada. Y yo me imaginaba una narración de sí, el número 5 se lo pasó al número 2 y que falta, ¿no? O sea, como que te imaginas que el experto haga eso, pero le daba pena y no sabía tanto hablar. Entonces nos empiezan a decir por los audífonos así de chicas, tienen que hablar más, tienen que interactuar más. Masha, éntrale. Yo no me sabía las reglas del hockey, es fecha que no me No. las sé. Qué vergüenza siendo patinadora, que no tengo ni la menor idea, pero les juro que por más que trato de poner atención, ni siquiera veía el puck. Entonces, llegó un momento en una pausa que le dije, tenemos que hacer algo, o sea, ¿qué decimos? Pues ya de plano, si empezamos a hacerle al show de, sí, sí, no, y le pegó y sí, va bien, rápido. No, horrible. O sea, les juro, es un tema. O sea, curling fue fácil porque te aprendes las reglas de memoria y le entiendes. Me tocó también salto de altura, que dentro de lo que cabe dices, pues voló más lejos o voló más cerca, ¿no? Sí. O sea, no es tan difícil saber quién va ganando porque cuántos metros avanzó en su salto. Pero el hockey que es tan rápido, o sea, de verdad, qué complicado. No, y tiene muchas reglas, Tiene seguramente. muchísimas reglas. O sea, no, ella me trató de dar así como un background rápido 5 minutos antes del partido. No, en mi vida vuelvo a narrar hockey. O sea, los admiro, de verdad. A todos los que lo hacen, no lo volvería a hacer. No, qué Sí, locura. sí, 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 qué locura. tiene lo suyo. Hay que saber a qué entrarle y a qué no. Totalmente. Bueno, ya sabemos también que eres una experta de curling. Y también te quiero preguntar un poco, en más personal, más acá, entrando en A ver. confianza, si en algún momento te entró el síndrome del impostor, porque eso es algo que hemos tocado en muchos temas aquí, que se como expresa en muchas formas. A mí me está pasando ahorita que estoy cambiando de nivel, a Sol también le ha pasado, hemos traído otros invitados que también les ha pasado. Y aquí, bueno, en patinaje, tú ya patinabas, sabías muchas cosas, pero no sé si en patinaje o en curling en algún momento dijiste como, ¿qué estoy haciendo yo aquí narrando? En el patinaje no. ¿Ok? En patinaje siento que sí he podido dar el ancho, Ujú. porque muchas veces no es solo narrar lo que sabes, sino narrar lo que sientes, ¿no? O hacer que la gente conecte. Ahorita voy a enfocarme en esto en particular. A lo mejor en curling sí, de que dices, ¿por qué me llamaron a mí? Pero luego te pones a pensar y dices, a ver, razonemos un poco. En realidad, los comentaristas deportivos de cualquier deporte, ¿son expertos en ese deporte? Pues no, un comentarista deportivo no va a saber de todos los deportes, ¿no? No va a conocer a todos los deportistas ni todas las reglas. Entonces, más bien yo creo que como comentarista tu función es ser como este intermediario entre la realidad del deporte y el espectador, Ujú. ¿no? Y entonces, aunque no te sepas todas las reglas, vas a hablar como de lo evidente, vas a narrar, vas a describir lo que está sucediendo. Entonces, a lo mejor no te vas a meter en esta onda técnica de soy un experto o no soy un experto. Más bien, estoy narrándote lo que yo estoy viendo y estoy narrándote a lo mejor las emociones que se viven en este momento o simplemente dándote como pequeñas pistas para que sepas qué ver o que sepas en qué interesarte. Entonces, creo que justamente ahí está como lo importante de qué es ser un comentarista o qué es ser un periodista deportivo. No necesitas ser un gran experto en cada deporte, nunca te vas a aprender todas las reglas de todos los deportes, pero tienes que tener la agilidad de transmitirle a quien lo está viendo el interés, ¿no? El aparentar que lo sabes para que el otro diga, qué bárbaro, está increíble este deporte. Sí, enamorar. Justamente ahí es en donde está. Y a lo que les decía que me quería enfocar yo, dentro de los comentaristas o de los conductores, narradores, hay como diferentes estilos. A mí no me gusta dar tanto la parte técnica hacia el súper mega detalle. Yo soy una apasionada de este deporte, Bárbara no me va a dejar mentir, me ha visto toda la vida así, encima, y yo de verdad me meto mucho en las emociones de una competencia y a mí eso es lo que me gusta transmitirle a la gente. Me gusta hacer que la gente se enamore de lo que yo estoy enamorada, ¿no? Que si yo me estoy apasionando por una rutina, enseñarles por qué me gustó, qué me hizo sentir, cuáles son las emociones alrededor de esto y que la gente termine amando esto, ¿no? Como Ujú. jalando más hacia las emociones. Ese es creo que parte de mi estilo y es, digamos, lo que trato yo de transmitirle a los demás.
Ay, está muy Totalmente. lindo. Y siento que totalmente lo haces. O sea, justo como tú dices, se siente esa pasión que tú tienes y que logras transmitir. Y pues sí, muchas gracias también por compartirme cómo superas también esta parte de en algún momento dudar, que quizás no ha sido tan grande, pero pues es bonito también compartir esos sentires. Y también te quiero preguntar si narrar hockey entonces fue el reto más grande que has tenido ahorita en tu carrera como periodista deportiva o si tienes algún otro reto que recuerdas haber vivido. Te voy a ser sincera, bueno, el de hockey sí fue un reto y creo que fue un reto no superado, ese en particular. La verdad es que mis respetos a quien lo hace. Digo, yo creo que todos nos vamos a enfrentar a algo, a un límite, ¿no? Que no vamos a poder superar. Pues lo hicimos lo mejor que pudimos, pero no diría que fue el reto más grande porque ni siquiera lo pongo yo como parte de mi trabajo. Simplemente fui a suplir a alguien y ayudar en algo y medio que ahí medio lo salvamos. Ujú. Reto grande, las entrevistas. El entrevistar, que esto en realidad yo no lo hacía tanto cuando estaba en las televisoras, ¿no? O sea, en las televisoras sí me llegó a tocar entrevistar, digamos, a deportistas de atletismo o de clavados o ese tipo de cosas. De patinaje, pues entrevisté a pocas personas y fueron entrevistas muy breves, ¿no? Lo que le llaman en televisión chacaleo, que llegas con tu Sí. micrófono, corres y le sacas 2 preguntas de lo que sea. Ya entrevistas como esto que estamos haciendo aquí, pues en realidad ustedes ya lo vieron, no es tan fácil encontrar a quién entrevistar y cómo entrevistar, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí ha sido un gran reto. Ya en mi canal en Cafecito con Masha, en un momento decidí que iba a empezar a hacer entrevistas, que fue justamente en la pandemia. Se facilitó mucho por la cuestión del Zoom, que creo que todos nos abrimos el mundo con todas las cuestiones en línea, que digo, mucha gente pensaba que no era posible. De hecho, mi productor me dijo, no, yo creo que esto de las entrevistas no te va a pegar. Le dije, tú confía en mí, dame chance, vamos a hacerlo. Me dijo, órale, vamos a hacerlo. Resultó ser un hitazo, porque una entrevista te va llevando a otra y a otra y a otra y te va abriendo como las puertas, ¿no? El mayor reto, yo creo que para mí, fue la primera entrevista que le hice a Alexandra Trusova. Fue brutal. O sea, porque ya había entrevistado para ese punto a varios patinadores olímpicos, pero digo, creo que lo sabemos como patinadoras, el llegar a los rusos no es fácil. O sea, como que los patinadores rusos están como en otro mundo. Tú Ujú. puedes llegar con cualquier patinador de Estados Unidos, de Canadá, incluso de Europa, y son como súper accesibles, ¿no? Incluso se vuelven tus mejores amigos dentro de la entrevista y platican mucho y todo, pero los patinadores de Rusia es como si estuvieran en otro mundo, aislados, como que en su rollo, ¿no? Y logro conectar con el manager de Alexandra Trusova y dije, ok, tenemos un problema, la barrera del idioma. Ujú. Ella no habla inglés, yo no hablo ruso, que cómo lo hacemos. Va resultando que su manager fue traductor en la ONU. Entonces él hablaba perfectamente inglés y me dijo, si quieres lo hacemos así. Pero no fue solamente el reto de la barrera de idioma, es el saber cómo entrevistar a alguien de allá. Los rusos viven acosados por la prensa, Ujú. ¿no? Entonces, o sea, el patinaje pues es el deporte número uno en Rusia, los acosan mucho, hay mucha nota roja y muy amarillistas y como que les inventan muchos chismes, entonces están muy ciscados. ¿Cómo entrevistas a alguien que tiene miedo de los medios de comunicación? ¿No? Y que además en ese entonces Sasha tenía como 13 años o 14, no sé, estaba chiquita. No, ¿cuántos años tenía? Yo que sí, como 14 o 15, no sé. Pero estaba chiquita, era una niña. Entonces, ¿cómo entrevistas a una niña acosada por los medios que además era el fenómeno mundial por sus 80,000 cuádruples? Y, o sea, sí fue como muy complicado y, o sea, lo que me esperaba. En el momento que anunciamos que iba a haber una entrevista en vivo, que porque aparte fue en vivo. Entonces, en el momento que la anunciamos, se vuelve un boom mediático y se empieza como a compartir la información de que iba a haber una entrevista. Yo en ese entonces, en mis entrevistas en vivo, a lo mejor tenía, no sé, 300 personas que se conectaran simultáneamente, ¿no? Y de repente llega la entrevista de Alexandra Trusova, que la verdad es que no fue muy larga, habrá durado máximo media hora, y se conectan más de 2,000 personas. Y ves cómo los mensajes empiezan a llegar en el live y dices, no inventes. Ujú. Y se volvió viral. Y, o sea, sí me acuerdo que estaba yo muy nerviosa, Claro. muy, muy nerviosa. Y que es curioso, ¿no? Porque dices, estoy nerviosa de entrevistar a una niña. O sea, No, que podría ser mi hija, literal, pero ¿no? es todo el contexto. Esto el contexto. O sea, sí, esa fue yo creo que la primera vez que sentí como el reto de organizar una entrevista. Y curioso, terminó siendo una amistad.
porque ya ven que ya la traje 2 veces a México y de hecho ya somos amigas. ¿Quién iba a pensar que algo tan tonto como una pequeña entrevista en redes sociales iba a llevar a algo así, no? Pero sí, yo pienso que la parte de las entrevistas es el reto más grande. ¿Y hay alguna persona que quisieras entrevistar y no se ha podido dar? Sí, Plushenko, justamente. Logré en Torino tomarme una foto con él, que fue, híjole, así como es mi foto más preciada, pero no logré entrevistarlo ni siquiera de 2 preguntitas, y he tratado de buscarlo. Y curioso, ya he hablado con él en redes sociales, pero no se ha logrado todavía una entrevista. Plushenko es así como sería mi sueño entrevistarlo. En segundo lugar, yo creo que a Yuzuru Hanyu, Uf. pero bueno, es que ese señor no contesta nada. Ujú. Está como muy aislado del mundo. Y también alguien que me encantaría, Michelle Kwan. Nuevamente, mi fan de mis épocas de patinaje, pero pues ya está muy metida en la política y en realidad ya no, o sea, creo que va a ser un poco más complicado, pero sí, son como esas 3 personas que digo, híjole, no se me van a ir vivos. Tengo que Y entrevistarlos algún día. Aquí te justamente acompañamos. con esto de las entrevistas y toda tu carrera ya de periodista, ¿aprendiste algún nuevo idioma o ya todo, o sea, qué idiomas hablas? Y Sí. si a raíz de eso aprendiste uno nuevo. Mira, ya hablaba inglés y francés. Cuando fui a Torino aprendí algo de italiano, no lo suficiente como para hacer una entrevista, y me llevo diciendo años que voy a aprender ruso, pero la realidad es que no lo he hecho. Tengo que hacerlo. O sea, creo que es necesario tomando en cuenta los patinadores que tenemos y que la verdad es que pocos hablan inglés. Ujú. Entonces, digo, los rusos, digo, ahorita no por la sanción y demás, pero los rusos dominan el mundo del patinaje. Entonces no puedo no saber ruso. O sea, es simplemente el hecho de traer a Sasha a México, ustedes no saben el tema que es. O sea, nos comunicamos como cavernícolas. Y así nos hicimos amigas, pero es Google Translate y con el celular y así de yo te digo esto y tú me dices esto y así nos Guau. comunicamos. Y es muy chistoso, pero ya es hora de que yo aprenda ruso. Creo Venga. que ya. Oye, y nos estabas platicando que es muy diferente estar en el lugar narrando y después te toca en la pandemia. Bueno, creo que después dices en estudio y en la Sí, pandemia fue desde tu en mi casa. casa. Ajá. A ver, Sí, cuéntanos estuvo cómo súper fue eso. interesante, ¿eh? En estudio, pues estás en una vil cabinita como las cabinas de radio, ¿no? Chiquitita y tienes tu monitor y demás. Entonces, bueno, algo muy similar a lo que estamos haciendo ahorita, pero con tu monitor. Pero en mi casa sí fue todo un tema porque toda la transmisión fue a través de Skype. Entonces, o sea, yo me conectaba por videollamada con los de Claro Sports y entonces en automático me aparecía como el monitor. Y entonces, pues yo en mi casa tuve que hacer como un cuarto con aislamiento acústico, entonces fue todo un tema. O sea, Ah, guau. vacié una recámara completamente, porque también obviamente quería hacer contenido para mi canal y demás. Entonces vacié todo, compré cosas para poner en las paredes y hacer mi aislamiento acústico, me compré mi diadema para poder escuchar y hablar bien, que se escuchara bien la calidad. Hicimos pruebas y demás, pero sí, o sea, realmente fue como súper chistoso. Yo imprimía todo el material que les comento que les dan a los narradores, yo lo imprimía, ya tenía yo mi propio material y entonces en mi cuartito con mi computadora, mi diadema y ya a través de Skype todo. O sea, fue muy chistoso. Y, o sea, Guau. realmente ahí vivía para las transmisiones, porque como fueron en Beijing, el cambio de horario estaba brutal. Entonces había veces que yo empezaba a narrar a la 1 de la mañana y se me amanecía. Y además el cuarto en el que yo estaba narrando es una como tipo terraza techada, que es todo vidrio arriba y a los lados. Y entonces, o sea, yo te lo juro, de repente empezaba a escuchar los pajaritos y yo seguía narrando las competencias y todavía no acababan, ¿no? Guau. Sí, no, todo un tema, ¿eh? Qué Eh, pesado. Pesadísimo, pesadísimo, pero les juro, me mantuve muy feliz. ¿Sabes qué? Que cuando haces lo que te apasiona ni te cansas. O sea, yo tenía mi cafetera ahí para que en los cortes comerciales ahí me hacía mi cafecito, pasitas de chocolate, que era lo único que comía, y mientras veía la transmisión y narraba. Y normalmente lo que hacía era que terminando la transmisión, ya mis seguidores de mi canal de YouTube ya sabían, era nos vemos en vivo en mi canal en cuanto termine. Entonces era padrísimo porque terminaba la transmisión y cambiaba el switch, me iba a mi canal de YouTube y abría un en vivo. Y entonces yo platicaba con mis seguidores de todo lo que había pasado en la transmisión y la gente Guau. comentaba o hacía preguntas y yo les contestaba. Y luego terminando eso, me decían, por ejemplo, algún programa en Claro Sports, me decían, oye,
te necesitamos en el programa. Entonces, igual por Skype, entraba yo al programa a dar mis opiniones y así. Entonces, Órale. era, o sea, te lo juro, era de Tenías que estar disponible. todo el tiempo. Guau. Sí, porque sí te llaman, bueno, en mi caso, no sé si en todas las televisoras llamen a los comentaristas como a programas, pero a mí sí me llamaban a programas para comentar o platicar o lo que fuera. Entonces sí, era de no parar. Eso sí, el resto del día me veías hecha un zombie y todavía tenía que ir a dar mis clases de patinaje, entonces no dormía, Ay, no, no Masha. dormía. Sí, no, les juro, pero yo feliz. O sea, lo haría 1 millón de veces, no dormir, Claro, no comer, no nada, con tal de estar narrando. Les juro, es padrísimo, es bien divertido. claro. Oye, y quiero saber, ya nos has dicho de Plushenko, pero ¿quién más han sido tus figuras que más admiras? A ver, de los tiempos en los que yo patinaba, Michelle Kwan fue mi máximo toda la vida, porque ya lo dije como 7 veces hoy. Cuando llegó Plushenko, Plushenko se me hizo mi máximo, pero digamos ya de épocas recientes, es complicado. Admiré mucho a Yuzuru Hanyu mientras compitió. Después de Yuzuru, Nathan Chen. O sea, como que siempre la rama varonil me ha llamado mucho la atención, porque ya saben que los hombres como que tienen este elemento adicional de la fuerza y la explosividad y me encanta. La verdad es que el patinaje rudo me fascina, así como esta fuerza y demás. Entonces, después de Plushenko, Yuzuru, después de Yuzuru, Nathan Chen, aunque no al nivel de Plushenko, Plushenko es mi consentido para siempre. Y de las mujeres, de épocas recientes, la verdad es que justamente Alexandra Trusova, obviamente, y Camila Valieva. De hecho, tenía los Juegos Olímpicos de Beijing fueron difíciles, muy difíciles. Cuéntanos. Sí, platícanos. Es que, a ver, A ver, dando el contexto también para las personas que a lo mejor no saben a qué nos estamos refiriendo, que no creo, sí, no, pero creo que todo el mundo sabe, obviamente, del escándalo de dopaje que hubo con Camila Valieva, que por cierto, importante mencionar lo difícil que es dar la noticia de ese tipo de cosas, ¿no? Como periodista tienes que ser muy cuidadoso en cómo das la información, porque habrá medios de comunicación, que los hay y lo sabemos, que atacan, ¿no? Y es el ataque directo o a la patinadora o a los entrenadores o a la familia. ¿Y dónde estaban los papás? Y esta niña, ¿por qué se drogó? ¿Sabes? O sea, como que atacan mucho y dices, a ver, momento, la niña tiene 15 años, ¿no? Creo que es lo primero que hay que entender. Y es un ser humano, independientemente de si es niña o es adulto, yo creo que hay que ser muy cautelosos con cómo das la información, ¿no? Eh, yo pienso que un periodista jamás debe tomar partido. Tienes que ser neutral, tienes que ser prudente, tienes que ser muy respetuoso y sobre todo muy profesional. Entonces, el dar la noticia, en particular, digamos, hablando de cuando estaba narrando para Claro Sports, pues simplemente era hablar lo menos posible y hablar solo de los hechos que conoces, los hechos ujú, verificados, ¿no? Nada de mi opinión, tu opinión te la guardas, porque eso a nadie le importa. O sea, en realidad hay que hablar de los hechos, que si el comunicado fulano de tal dijo tal, que si la prueba salió positiva, no sabemos las razones, que si el tribunal de arbitraje dijo tal y tal y tal, o sea, como que te limitas a decir eso y omitir tus opiniones. Igual en mi canal de YouTube, cuando di la información en vivo, fue lo mismo. Yo presentaba la información que había respaldada por documentos existentes, ¿no? Pero sí es un tema, porque te encuentras otros medios de comunicación que atacan de una manera como muy fea. Y Ujú. entonces luego estás viendo las imágenes de Camila Valieva acosada por los medios de comunicación, tapándose la cara, y te pones a pensar, o sea, como mujer, como ser humano, como lo que sea, te pones a pensar y dices, pobre niña, está en Beijing sin sus papás, tiene 15 años, o sea, es una niñita, y los medios de comunicación le están gritando de cosas y las noticias están diciendo que se drogó para X o Y. ¿Cómo maneja una niña una competencia bajo esas circunstancias, no? Y entonces te pones a pensar y dices, qué feo. O sea, la verdad es ujú. que está muy, muy, muy feo. De hecho, gente de Claro Sports dijo, yo no voy a hablar de este tema. Algunos de mis colegas dijeron, "No, yo no voy a tocar el tema. Si lo quieres tocar tú, adelante. Si te crees como con la capacidad de manejarlo de una manera prudente. Y sí, sí toqué el tema, pero nuevamente, como de una manera muy delicada. Y entonces, siento que estos Juegos Olímpicos fueron como muy complejos de narrar justamente la rama femenil por eso, ¿no? Porque, digamos, primero estaba la expectativa de que tienes a las 3 mujeres rusas que todos sabíamos que iban a quedar en el 1, 2 y 3, ¿no? Yo pensaba, digamos, Camila Valieva la veía para primer lugar.
y el segundo se lo iban a pelear entre Ana y Sasha, ¿no? Que obviamente yo ahí me iba a guardar mis preferencias y mis opiniones, pero digamos así es como más o menos se veía, ¿no? Y entonces de pronto surge todo este escándalo y dicen que si Camila Valieva quedaba entre las medallas no iba a haber premiación. Entonces, qué duro para todos, tanto para ella como para los otros que iban a quedar en el podio, el decir, híjole, quieres que gane porque pues es la que se merece el primer lugar, pero sabes que si ella gana, los otros dos que queden en las medallas no van a poder tener su medalla. Entonces, qué complicado, ¿no? Claro. Muy. ¿Cómo narras eso? Ellos que lo vivieron, ¿cómo vives eso? Y pues de pronto resulta que la presión le gana porque iba en primer lugar en el programa corto. Y entonces de repente en el programa largo le va fatal, por obvias razones, ¿no? Es que qué presión, ¿Qué como presión? dices. Pues es que cómo lo manejas. De hecho, a mí me sorprendió, siendo muy sincera, que en el programa corto hubiera patinado también. Parecía estar muy tranquila y muy ecuánime, pero pues fue demasiado. Y entonces de repente ves que se va, si mal no recuerdo, en el programa largo queda como en 10º lugar. Dices, ok, ya está fuera de las medallas. Qué triste, o sea, devastadora la situación, la verdad. Pero y luego también lo que pasa entre Sasha y Ana, ¿no? Que Sasha ella quería hacer sus 5 cuádruples en competencia y quería ir por esta hazaña, porque ella quería ese récord de ser la única que lograra 5 cuádruples en una competencia y lo logra y dices, wow, ¿no? Se va a ir a primer lugar, pero quien queda en primer lugar es Ana Sherbakova y entonces, pues se vuelve como una situación horrible, ¿no? De la cual como que ni siquiera sabes cómo narrarla o cómo tocar el tema ni tampoco creo que ellos hayan podido abordar de la mejor manera, ¿no? Entonces ves a una Claro. Ana Sherbakova que no quiere ni festejar su primer lugar porque se siente mal por sus compañeras, Sasha que estaba pues devastada porque no logró el primer lugar ni siquiera haciendo algo que nadie más podía hacer, y una Camila Valieva que está por un lado destrozada de que se pierde su sueño olímpico, pero por otro lado diciendo, bueno, por lo menos iban a poder tener sus medallas y te rompe el corazón, Ujú. ¿no? Entonces sí fue bien difícil narrar eso, muy complicado. No, es que hasta ahorita me quedé sin Sí, palabras, así sí, como me O sea, quedé es en que shock, velo así, ¿y cómo lo imaginándome hablas? todo. ¿Cómo le explicas a la gente que está viéndolo en televisión, tratando de ser neutral y prudente y delicado cuando estás viendo una situación triste para todos? Claro. sí. Nadie gana. Y aparte, bueno, ahorita porque ya sabemos qué pasó, pero en ese momento de saber el resultado y luego ver, como dices, o sea, que Sasha estaba devastada de que ella no estaba en el primer lugar y no sé si toda esa situación, yo no sé cómo, no sé si me hubieran salido las palabras. Es Sí, complicado. es complicado. Y es otro reto, ¿no? Como lo que Sí. platicábamos ahorita Sí, del o sea, en periodismo realidad, deportivo. nuevamente, tienes que meterte como en el papel más neutral que puedas y limitarte a narrar lo que estás viendo y los hechos. Sí, Nada más, no puedes decir mucho más. sí. O sea, sí hay muchas situaciones como muy complejas, pero como periodista, como comentarista, tienes que estar preparado para narrar todo, lo bueno, lo malo y lo peor. Oye, y hablando de retos, un poco con este tema, ¿alguna vez has enfrentado un conflicto de intereses como periodista deportiva o no te ha tocado? No, en realidad no me ha tocado como tal un conflicto de intereses, no, solamente situaciones delicadas o situaciones que surgen en el momento que dices, tengo que cambiar el chip, pero Sí. afortunadamente no me ha tocado todavía un conflicto de intereses. Bueno, y con esto que nos platicas podemos ver otra cualidad o virtud que tiene que tener un periodista deportivo, que es pues la capacidad de adaptabilidad de cierta 100%. forma hacia los temas, ¿no? 100%. O sea, es tanto el cambiar de chip en el momento, cuando se necesita, como el hecho de poder hablar de cualquier situación en cualquier momento. O sea, y encontrar las palabras, Ujú. porque digo, es bien sabido, por ejemplo, hay otros canales de YouTube que atacan mucho a los patinadores y pues ya se han metido en bastantes problemas, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, es justamente por no saber ser neutral, eh, sí, o no tener ni siquiera como la prudencia, ¿sabes? Ujú. Es muy importante saber hablar de todos los temas, tanto los buenos como los malos, desde un punto de vista que ni estés para arriba ni estés para abajo. Totalmente. Y un poco en línea con esto, ¿cómo es? ¿Hay algún protocolo para acercarse a un atleta o algún entrenador? ¿O es simplemente acercarte a preguntar algo? ¿O cómo se maneja?
O sea, en digamos, esos como eventos. buscando una entrevista como esta o como cuando te los encuentras y quieres ir por la pregunta rápida. De las dos formas, De ¿no? las 2 de una vez, Yo, aprovechamos. la verdad, creo que todo el mundo tiene como su propio estilo. Un protocolo como tal no hay. Yo creo que depende más de la persona. Yo, la verdad, soy medio cínica. O sea, yo en Torino me les acercaba como si fueran mi mejor amigo. O sea, de hecho, una vez me metí a un área que no debía en la Palabela porque quería entrevistar a Carolina Costner. Y llegué así de, hola, llegué con el coach, que es un alemán que se llama Michael Hott. Llegué con él así de, oye, quiero entrevistar a Carolina, no sé qué. Entonces me queda viendo y me dice, "Mm, por tu gafete veo que tú no deberías estar en esta zona, pero no voy a decir nada, entrevístala rápido y corres". Y yo, ok, yo soy así, o sea, yo la verdad me he vuelto como muy cínica en ese sentido de llegar y yo trato a la gente como si fueran mis amigos. No, no con todo mundo funciona y no a todo mundo le funciona, ¿no? Claro. Pero, por ¿Y hay ejemplo, momentos específicos o tienes que esperarte a que terminen de competir o algo así, o puede ser en cualquier momento? híjole, no hay como tal una regla, o sea, realmente es un periodista, pensemos en un reportero. Un reportero siempre va a buscar pescar al deportista en donde te lo encuentres. Te lo encontraste camino al baño, corres y lo buscas camino al baño, ¿no? Que luego por eso terminan odiando tanto a los reporteros, porque están encima. O sea, esa digamos que es la parte complicada de ser reportero como tal. Ya si estás buscando una entrevista como más de me voy a sentar como aquí, pues creo que el approach puede ser un poco diferente, ¿no? El acercamiento sí puede ser algo un poquito más calmado, ya sea por escrito, por llamada o lo que sea, y ya buscas otra forma de planearlo con más prudencia. Claro. Pero sí, el reportero, el que es en el momento, carecen de prudencia. Y también depende de tus objetivos, ¿no? Porque yo te entiendo, yo estudié periodismo Ajá. y hago influencer marketing y PR. Entonces, justo en la universidad me enseñaban que era, bueno, tenía toda una materia de entrevista y todo, bueno, todo un semestre de entrevistas. Y, y justo ahora que hago PR, me doy cuenta de cosas con las que no estoy de acuerdo, de que me enseñaron como el chacaleo y todo, porque también creo como las virtudes que dijimos en los social skills y del Exacto, objetivo que tengas con tus entrevistas. totalmente. O sea, yo siéndote muy sincera, yo no soy fan del chacaleo ni de todas esas cosas. O sea, cuando yo trabajaba en televisión, era la parte que no me gustaba. Porque además llegan todos los reporteros de todos los medios, todos al mismo tiempo y estás en los empujones. Y, o sea, yo que soy un minion, pues tampoco era como que me ayudaba mucho llegar con mi microfonito. O sea, no, les juro, no. Y no soy de esa personalidad de llegar y no sé, como meterles el micrófono casi casi en la cara para hacer la Sí, pregunta. No me encanta. O sea, no es el tipo de cosa que más me gusta. Yo soy más de, me gusta la entrevista formal, planeada, o sea, como esto, ¿no? claro, Algo como más en lo que puedas platicar y que puedas sentarte como de una manera más amigable Ujú. y más respetuosa a hacer las preguntas, ¿no? totalmente, totalmente. Y bueno, también queremos que nos digas cuál ha sido bueno, no, creo que ya nos lo dijo, la entrevista más desafiante, pero supongo que fue la de La de Alexandra, Alexandra, Ujú. 100%. He tenido de todo. Desafiante sí la de Alexandra, pero también, por ejemplo, entrevistas en vivo. Cuando entrevisté a Lina Sagitova, Ajá. o sea, era recién campeona olímpica, entonces era así como todo con mucho cuidado y mucho, ¿sabes? O sea, como con mucha distancia. ¿Cómo planeaste esa entrevista? Mm, todas mis entrevistas realmente las planeo, digo, como cualquier periodista, mucho, mucha investigación, pero hay ciertas personas que cuando las entrevistas como que te limitan mucho a los temas que puedes tocar. Ujú. Hay gente que te dice, tú pregúntame lo que sea, ¿no? Y les mandas una lista interminable de preguntas y a todas te dicen que sí. Pero, por ejemplo, en esa entrevista en particular era, no voy a hablar nada de las Olimpiadas, solo voy a hablar de mi estancia en México. Ah, pues ok, ¿no? O sea, ¿te Ujú. gustan los tacos o qué, no? Entonces, a veces es complejo. Como que ese es otro reto con el que te puedes llegar a encontrar, ¿no? Que realmente te digan, no voy a hablar de tales temas, solo puedo hablar de tales cosas. Y entonces dices, híjole, pues qué interés va a tener mi entrevista si hablo solo de esto. Y entonces tienes que ingeniártelas y tienes que buscar, ok, qué enfoque le puedo dar para que sea interesante a pesar de que no estoy tocando temas que son los más interesantes. Y ese Ujú. fue el caso de Alina. Sí, no solo de ella, ha habido muchas entrevistas así, que ha sido como muy complicado y te das cuenta incluso en la dinámica, ¿no? Se vuelve una entrevista que parece más como de un noticiario, Sí, ¿no? Como más señor, señora. sí. Este,
y no tanto como dinámico. O sea, he tenido, por ejemplo, otras entrevistas. Me tocó con Kurt Browning, no sé si lo recuerdan, un patinador como de los 90s, que patinaba Singing on the Rain, en un set con lluvia y toda la cosa. Bueno, yo soy fan. Lo entrevisté y platicando con él, en una de esas, bueno, yo, mi set, tengo mis medallas de patinaje atrás de mí, ¿no? Y entonces yo lo estaba entrevistando y de repente él me dice, no, a ver, momento, antes de que sigas con la siguiente pregunta, quiero que tú me cuentes una historia de alguna de las medallas que tienes ahí. O sea, de que hasta te cambia el chip, ¿no? Ajá. Y entonces ahí te das cuenta cómo hay personas que se meten mucho en la entrevista y realmente están buscando como una interacción más amena y más divertida y que hasta terminas incluso en contacto con ellos después, ¿no? O sea, como que te comparten cosas como tan bonitas y tan personales que terminas siendo hasta cuate. Y hay otras personas que no, que sí ponen su límite de esta es una entrevista formal y ahí se quedó. Ujú. Entonces sí es diferente, o sea, nuevamente hablamos de los social skills. Es importante poder lidiar con cualquier tipo de personalidad y una cosa que a mí en lo personal me gusta es lograr que se abran lo suficiente conmigo como para contarme cosas personales. No sean las sorpresas que me he llevado en las entrevistas, Claro. que de repente una vez la mamá de uno de los patinadores, de Jeremy, me dijo, lo que te acaba de decir mi hijo, a mí no me lo ha dicho desde que fue a las Olimpiadas. Wow. O sea, que él, por ejemplo, me comentaba que él no había sentido que la medalla se lo hubiera ganado, la medalla olímpica que fue por equipos. Dice, yo no siento que participé en nada. Yo siento que tuve la suerte de tener esa medalla olímpica porque me eligieron para ser parte del equipo, pero yo no siento haber hecho nada para mi equipo. Qué Y fuerte. yo así, ¿no? O sea, Ujú. dice, y me he tardado años en darle vueltas a esta situación y demás. Y su mamá me contactó después y me dijo, es que mi hijo nunca quería hablar de la medalla olímpica y el hecho de que se haya abierto contigo y haya dicho esto, o sea, no lo puedo creer. Y así me han tocado como varias situaciones, ¿no? De gente que te cuenta cosas bien personales y la verdad es que es como muy gratificante. O, por Ujú. ejemplo, Aliona Savchenko. Ya ven que tiene 3 medallas olímpicas, pero ella estaba buscando el oro y por eso fue cambiando de parejas y terminó ganándola casi a los 40 años, ¿no? La de oro. Entonces yo le pregunté y tal cual me contestó. Mis medallas olímpicas, las 2 anteriores, yo las tenía en una bodega en una caja y no las quise sacar. Hasta que ganara mi medalla de oro, esas medallas iban a poder ser exhibidas. Dije: Wow. "Okey". No, Wow. o sea, sí te llegan a contar como cosas bien fuertes, pero creo que si logras algo así como entrevistador, como periodista, ya ganaste. Y lograr conocer esas mentes tan grandes, ¿no? O sea, Sí. justo aquí nos ha pasado que traemos personas que han tenido muchos logros, así como tú los que nos estás compartiendo, y queremos saber más de las historias detrás de esos logros y Justo, cómo llegaron hasta ese punto. Se me sí. hace impresionante. Eso, yo creo que esa es de mis cosas favoritas, ¿eh? Ujú. O sea, justamente hablando de eso, cuando estaba leyendo la lista de preguntas que me mandaron y demás, tenía como esta idea de decir: "Sí, o sea, ¿qué es lo más gratificante para mí?". Eso, el poder conocer cómo piensan, qué sienten, como que llegar a su corazoncito, ¿no? Y que te Mm, cuenten todas esas experiencias y todas las vivencias, porque nosotros los vemos en la tele, exacto. ¿no? Y Ujú. dices, o sea, a ver, a final de cuentas es un ser humano. A mí, volviendo un poco al punto de Alexandra Trusova, a mí me tocó, tú la ves en la tele y ves a una niña que saca sus cuádruples y que qué bonito patina y qué fuerte es y lo que sea, ¿no? Pero de repente la conoces en persona y el primer año viene con su familia, viene con mamá y papá, que resulta que son una familia común y corriente. Les juro, o sea, cualquiera diría, no, como ya es olímpica, eh, o sea, una diva y sus papás igual. No, hombre, son la gente más común y corriente que se puedan imaginar. Curiosamente, sus papás son de mi edad. Ujú. Y, o sea, de eso que digo, a ver, ¿cómo sería yo como mamá si mi hija acabara de ganar una medalla olímpica, ¿no? ¿Qué hace un papá para que su hija llegue a ganar unos Juegos Olímpicos o tener una medalla de plata en Juegos Olímpicos? Y te pones a pensar en eso y dices, a ver, hay muchas cosas detrás que no vemos. Yo recuerdo antes de conocerla en persona, pensar, por ejemplo, que seguramente los papás la tenían súper abandonada y casi, casi la disciplina rusa con los látigos y demás, ¿no? Que te las imaginas entrenando todo el día, pero súper abandonadas y que los papás a lo mejor ni las pelaban o no sé. Y no, te vas dando cuenta que la niña no va a ningún lado sin su mamá o su papá, que la tienen acompañada y cuidadísima en todos los aspectos. O, por ejemplo, hablaban de que ella estaba peleada con sus papás. Claro que no, nada de eso es cierto. O sea, ahí es donde te vas dando cuenta cómo la prensa de otros lugares dice siempre cosas que no son con tal de vender periódicos. No, Ujú.
de vender información y demás, y te vas dando cuenta que nada que ver, ¿no? Ya que conoces a las personas en su día a día, te das cuenta de que son personas comunes y corrientes que lograron el éxito. Y esa parte es como bien interesante. ¿Qué hicieron para lograrlo? Si Ujú, los ves que son como tú, ¿por qué ellos sí lograron ir a unas olimpiadas y tú no? ujú, ¿Qué hicieron que tú no? exacto. Son personas, te lo juro, comunes y corrientes, con trabajos comunes y corrientes, que no son millonarios como para haber estado en una pista de hielo todo el día y pagar las cosas más caras. No, gente común y corriente. Y así las historias que quieras. Y es lo que mencionas de cómo es que ahora también ha agarrado fuerza estos otros canales de comunicación y ha perdido fuerza el periodismo justo por esta subjetividad o este manejo de información que puede ser un poco más como amarillista, ¿no? Y Sí, justo darle espacio también a que las personas, o sea, las figuras públicas, hablen al respecto, que sean ellos o ellas las que nos dan la información. sí, siento que desafortunadamente no muchos lo hacen y deberían, porque a veces como que siento que justamente por estar en el ojo público tratan como de retraerse un poco y se hacen chiquitos, ¿no? Y sí, a lo mejor publican y hacen reels y lo que quieras, ¿no? Pero no hablan tanto de ellos mismos. Y yo pienso que es algo que sí debería suceder, porque la verdad es que hoy en día con YouTube y con Instagram y con los podcasts y con todo esto, te encuentras de todo. Te encuentras al periodista que realmente es neutral y que dice las cosas como son, o te encuentras a unos fulanos que de verdad parece, o sea, que nada más se la pasan hablando de chismes. Y es muy lamentable, porque dicen información que ni siquiera está verificada, una información que leyeron en un blog, ¿no? O en un foro de patinaje en el que todo el mundo opina lo que se le pega la gana. Y entonces hay mucha gente que lee o ve sus canales o lee sus noticias y piensan que esa es la noticia real. Ujú, Y entonces, en la época en la que estamos hoy en día, encuentras información de todo tipo en todos lados y la mayoría ni siquiera es cierto. Entonces es como muy complicado y creo que sí es importante que ahora los propios deportistas aboguen por sí mismos y que hablen de sí mismos y que puedan hacer statements de esto sucedió o esto no sucedió. Entonces, la verdad es que yo sí les aplaudo a los pocos que han llegado a decir, a ver, momento, agarro mis redes sociales y hago un video en el que estoy explicando la situación como fue, porque eso de dejarle a una bola de personas que realmente estén hablando de lo que se les pega la gana sin información verificada, sí, o sea, que hablen de ti y que estén diciendo X o Y sin saber si es real, no debe estar fácil. nada. O sea, Y yo sí pienso Masha, que es una herramienta esto. de todas las entrevistas que has hecho, ¿qué, qué te llevas a tu vida? Ay, mucho aprendizaje. Yo creo que esta parte que les decía de ver cómo los deportistas se abren conmigo a un nivel personal. Para mí eso ha sido como lo más bonito, porque te comparten de todo. O sea, por ejemplo, entrevistar a Scott Hamilton y que me cuente la historia de su vida y de repente me cuenta su historia de cáncer y de cómo superó el cáncer, ¿no? Y que dices, wow, qué bárbaro. O sea, es un señor que tuvo, en 3 ocasiones le detectaron cáncer de diferentes cosas y cómo lo superó y siguió compitiendo y siguió con su vida y luego se convirtió en comentarista y tú lo ves teniendo éxito por todos lados y dices, qué bárbaro. O sea, ¿qué le aprendo a este señor? No importa que se le ponga enfrente, o sea, tiene la muerte enfrente y a él no le importa, él va a superar y va a seguir adelante, ¿no? Y así como él, te encuentras otras historias de vida, ¿no? Entonces, cada patinador, digamos, cada persona es un mundo y cada persona va a tener sus propias dificultades, ¿no? Digo, creo que nosotros lo vivimos. Entonces, el hecho de que alguien pueda abrirse a nivel tan personal y compartirte sus miedos, sus frustraciones, sus fracasos y el cómo le dieron la vuelta a la situación y cómo lo superaron, a mí se me hace como muy bonito porque aprendes de las historias de otros y como que te dan mucha inspiración y mucha motivación de seguir adelante. Mm. Entonces, esa parte de que me compartan y de que se abran conmigo, para mí ha sido todo. O sea, la verdad es que sí me lo llevo en el corazón y les juro que cada entrevista ha tenido algo muy especial. O sea, me podría estar horas platicándoles de las mejores entrevistas que he hecho ya muchas afortunadamente, pero sí el hecho de saber que me abrieron su corazón siendo una desconocida, que a muchos ni siquiera los conozco en persona, pero que se abrieron conmigo a ese nivel, para mí ha sido todo. O sea, creo que, no sé, es como si me hubieran regalado algo personal y me lo están dando a mí.
Entonces sí es algo que sí me llevo en el corazón. Pues eso justo también nosotras nos llevamos contigo, Sí, era lo que iba a que, decir. que ahora tú te abres con nosotras, ahora te tocó a ti ser la entrevistada Muchas y gracias. agradecemos mucho toda esta información que nos das, toda tu experiencia personal que es súper valiosa porque pues no hay muchos o muchas periodistas de patinaje artístico sobre hielo en México, entonces definitivamente haces historia, eres un referente y queremos preguntarte, ¿qué le dirías a la Marisol de 15 años? Uf, yo creo que le diría, sigue por donde vas, ese sueño que tienes, persíguelo, no tengas miedo de tocar puertas, no tengas miedo del fracaso, porque incluso el fracaso es un aprendizaje para resurgir y para encontrar algo nuevo. Entonces tú sigue tocando puertas, sigue soñando y sigue peleando, porque creo que de eso se trata la vida y en todos los aspectos, no solamente en el aspecto laboral, en el aspecto personal, en todo lo que vivimos. Yo creo que el resurgir de nuestras cenizas es lo que nos hace más fuertes y lo que nos va dando más. Así que, Sí. Ay, qué bonito, hasta casi lloro. ay, no, ya, toca ya, Amiga, toca ya. muchas gracias por compartir. Sí, No, qué bonito, gracias a de verdad. ustedes. Te agradecemos mucho que hayas venido, que nos compartas de tu tiempo y bueno, estas horas que también, pues sabemos que llevas todo el día también trabajando y que viniste a compartirnos aquí. No, les agradezco muchísimo a ustedes y de verdad no saben qué gusto me da que ya pueda tener más colegas en esto, Ay, porque sí, creo que Sí, te hacemos tenemos que falta más aprender mucho. personas. sí. No, mira, en realidad creo que todos podemos aportar cosas diferentes. Ustedes van a encontrar su propio camino sin tener que aprenderle a nadie en realidad. O sea, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su meta y mientras seamos más personas las que podamos difundir esto que tanto nos gusta y que tanto amamos, es apoyarnos, ¿no? Es ayudarnos, es simplemente compartir nuestra pasión por esto, informar a la gente, informarlos bien, Sí. por favor, informarlos bien y ayudarnos en esto. O sea, la verdad es que me da muchísimo gusto que estén haciendo esto. Mm, Les deseo todo el éxito del mundo gracias. y nunca saben, en una Muchas de esas nos gracias. podemos estar encontrando en eventos Ay, internacionales. por favor. Estaría Ajá. top. Sí, Sí, nunca estaría muy saben. top. En realidad, si podemos ser más las que sumemos para poder darle difusión al patinaje, que sea así. Sí. Ustedes en su podcast, yo en mi canal de YouTube o comentando en las Olimpiadas y demás, y que podamos hacer esto más grande, pues que se sume la gente. Sí. Necesitamos más apasionadas como nosotras. Así que, chicas, yo les deseo de verdad el mayor éxito, que Ay, el gracias. podcast crezca, que el canal de YouTube crezca, que tengan muchos seguidores, porque aquí no es una competencia, aquí Sí. somos una comunidad Exacto. y pues somos amigas en esto, amantes del patinaje y pues ayudarnos y apoyarnos en esto. Muchas gracias. Gracias a ¿Y ustedes. cómo te podemos encontrar justamente? Ok, me pueden encontrar en YouTube, estoy como Cafecito con Masha. Es un canal de YouTube dedicado justamente al patinaje sobre hielo, en donde van a ver entrevistas, documentales, noticias, todo lo que tenga que ver con patinaje. En Instagram me encuentran como Marisol Pais Oficial y en X estoy como Marisol Pais Oficial también. No lo uso tanto, pero está. Así que bueno, esas son mis redes sociales para que me puedan seguir también. Muchas gracias. Muchas Y gracias. ahí seguiremos colaborando. Me parece excelente. Espero que haya muchas de estas. Ay. Gracias por acompañarnos a un capítulo más de Cambio de Filo. Esperamos que esta conversación sume a tu crecimiento personal. Recuerda darnos like, compartir y suscribirte para que crezcamos en conjunto con Cambio de Filo. Bye.